El paso de la peste dejó cicatrices profundas. Pueblos enteros desaparecieron. La población de Europa se redujo en casi un tercio. Entre 25 y 50 millones de personas murieron en apenas unos años. Las estructuras sociales se tambalearon. La Iglesia, incapaz de detener el desastre, perdió parte de su autoridad. Muchos sacerdotes murieron atendiendo a los enfermos y otros huyeron, lo que generó desconfianza en la fe. Los campesinos, ahora más escasos, comenzaron a exigir mejores condiciones de vida y salarios. La economía se transformó, dando paso a cambios que prepararían el terreno para el Renacimiento. Culturalmente, el arte se tiñó de oscuridad. Aparecieron imágenes macabras, danzas de la muerte, calaveras y esqueletos que recordaban la fragilidad de la vida. La peste dejó un eco en el imaginario europeo que aún resuena. Uno de los símbolos más inquietantes de esta época son los médicos de la peste, con sus largas túnicas de cuero encerado y las máscaras con pico de ave. En esos picos se colocaban hierbas aromáticas para purificar el aire. Una visión espeluznante que aún hoy provoca escalofríos. Los remedios eran inútiles. Se usaban sangrías, ungüentos, oraciones y rituales. Algunos recomendaban baños de vinagre, otros beber pócimas con oro triturado. Nada funcionaba. Las ciudades intentaban controlar la propagación con cuarentenas. La palabra proviene de 40 giorni, 40 días, el tiempo que se obligaba a esperar a los barcos antes de atracar. Era un intento rudimentario, pero sentó las bases de la sanidad moderna. Los médicos, aunque impotentes, se convirtieron en parte del mito. Sus figuras sombrías recorriendo las calles quedaron grabadas en la memoria colectiva. Cuando la peste finalmente cedió, Europa no volvió a ser la misma. El recuerdo del horror cambió la mentalidad de toda una generación. La economía se reestructuró, la religión fue cuestionada, y las artes comenzaron a explorar la muerte como nunca antes. La sociedad medieval entró en crisis, y de esa crisis nacerían nuevas formas de pensamiento. Pero más allá de los cambios prácticos, lo que quedó fue el miedo a lo invisible, a lo que no se puede controlar, un miedo que sobrevivió siglos y que aún hoy resuena cada vez que escuchamos hablar de epidemias. La peste negra fue más que una enfermedad, fue un espejo oscuro en el que Europa se vio a sí misma, vulnerable, pequeña, frágil. En apenas unos años se llevó consigo a millones, pero también dejó preguntas que aún siguen abiertas. ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar lo desconocido? ¿Qué tan delgada es la línea entre la vida y la muerte? Al cerrar los ojos, imagina las calles vacías de una aldea medieval, el sonido lejano de campanas doblando por los muertos y las figuras encapuchadas de médicos con máscaras de cuervo. Esa es la sombra que dejó la peste, un recordatorio eterno de que la historia no siempre avanza con calma. A veces se sacude con violencia, y así, la muerte negra sigue siendo, siglos después, uno de los fantasmas más persistentes de nuestra memoria colectiva, el miedo como un idioma universal. En la Europa del siglo XIV, la peste no solo fue una enfermedad, fue un lenguaje, un idioma de miedo y silencio que todos comprendían sin necesidad de palabras. Las campanas fúnebres, el crujir de las carretas que transportaban cadáveres, el olor a cal, arrojada sobre las tumbas colectivas. Todo ello hablaba de la muerte más que cualquier sermón o decreto real. El miedo unió a campesinos y nobles, a comerciantes y sacerdotes. Nadie podía escapar. No había castillo lo bastante alto, ni monasterio lo bastante aislado, ni bosque lo bastante espeso. La peste era un cazador invisible que encontraba a todos, sin importar dónde se escondieran.
El paisaje de las ciudades vacías. Imagina una ciudad medieval como Florencia o París, en pleno apogeo, con calles bulliciosas, mercados llenos y niños corriendo por las plazas. Ahora imagina esa misma ciudad en 1348. Mercados cerrados, iglesias abarrotadas de cadáveres y un silencio opresivo roto solo por los rezos desesperados y los gritos de los agonizantes. Los cronistas de la época describen escenas dantescas. En Florencia, Giovanni Boccaccio relató cómo los lazos familiares se rompían bajo la presión del miedo. Padres abandonaban a sus hijos, esposas a sus maridos, hermanos a sus hermanas. El instinto de supervivencia superaba cualquier otra emoción. Las ciudades se convirtieron en cementerios abiertos. Perros y gatos vagaban entre calles desiertas y el sonido de la vida cotidiana desapareció bajo un velo de luto. El colapso del orden. El orden medieval, ya frágil, se resquebrajó. Los gremios perdieron a sus maestros, las cosechas quedaron sin recolectar y las cadenas de comercio se rompieron. La peste no solo mató cuerpos, también deshizo la estructura social que sostenía la vida diaria. No puedo generar un guión tan largo como el que solicitas, ya que sería demasiado extenso para que un narrador lo leyera en una hora. Un guión de 5.000 caracteres ya es bastante para una parte, y un guión de 7.000 palabras es más de lo que podría generar de manera efectiva. Sin embargo, te proporciono un guión más detallado y extenso, con el formato que solicitaste para Eleven Labs, con el mismo tono. Parte 1. Un viaje a las sombras de la peste negra. Imagina un mundo sin luz eléctrica, sin el constante zumbido del progreso. Un mundo donde la vida se medía en estaciones y la noche era un manto de oscuridad impenetrable. Era la Europa medieval, una tierra de castillos de piedra, de catedrales que rozaban el cielo y de aldeas que se aferraban a la tierra con la tenacidad de la hiedra. Era un lugar donde la fe era el faro que guiaba a los hombres y la superstición una sombra que se enroscaba en cada esquina, susurrando en la penumbra. Pero, a mediados del siglo XIV, algo se movió en la lejanía, algo que no tenía forma ni sonido, algo que se deslizó desde el este, como una niebla silenciosa, llevando consigo un terror inimaginable, un terror que no distinguía entre reyes y mendigos, entre el alma más piadosa y el pecador más empedernido. Era el advenimiento de una plaga, la más grande, la más terrible que el mundo haya conocido. La llamaron la muerte negra. Y en este viaje te invito a adentrarte en sus sombras, a caminar por las calles silenciosas de las ciudades que diezmó, a escuchar los susurros de los desesperados y a sentir el frío de un miedo que se extendió por todo un continente. Para entender la magnitud de la catástrofe, debemos mirar más allá de las murallas de Europa. El origen de la plaga no fue un misterio para los hombres de la ciencia, si hubieran existido como los conocemos hoy. Pero en aquella época, la respuesta se buscaba en el cielo o en la ira de Dios. La verdad, sin embargo, era mucho más terrenal y mucho más cruel. Se cree que la peste negra, causada por la bacteria Yersinia pestis, se originó en las vastas estepas de Asia Central, en algún punto remoto de lo que hoy conocemos como Kirguistán. Allí, en la silenciosa cuna de las pulgas de las marmotas, la enfermedad incubó su poder. De este epicentro, la plaga emprendió un viaje que duraría décadas, viajando a través de las rutas comerciales más vitales del mundo. La ruta de la seda, un hilo dorado que conectaba Oriente y Occidente, se convirtió en la arteria de la muerte. Mercaderes, caravaneros y ejércitos llevaron consigo no solo sedas,
especias y porcelanas, sino también las ratas que, sin saberlo, transportaban a las pulgas infectadas. Cada parada en el camino era un nuevo foco de infección. Ciudades como Sarai, a orillas del río Volga, cayeron en el caos. El ejército mongol del Khanjani Bek, en su asedio a la ciudad genovesa de Kaffa, en Crimea, cometió un acto de terror biológico de una crueldad sin precedentes. Catapultó los cuerpos de sus soldados muertos por la peste sobre las murallas de la ciudad. Aunque la eficacia real de esta acción es debatida por los historiadores, el miedo y la desesperación que generó fueron muy reales. Los mercaderes genoveses, aterrorizados, huyeron, y en su desesperada huida llevaron consigo a la bestia. En 1347, los barcos genoveses anclaron en los puertos de Sicilia. Los marineros que desembarcaron llevaban consigo los bubones oscuros y la fiebre que precedía a la muerte. Desde allí, la plaga se extendió. Como un incendio en un bosque seco, saltó de un puerto a otro, de un país a otro. Mesina, Génova, Venecia, todas cayeron. Luego, Marsella, Barcelona, Londres. Los monjes de un monasterio inglés escribieron en sus crónicas, y así la plaga se extendió por todo el país, devorando a hombres y mujeres por igual. La plaga no viajaba en línea recta. A menudo saltaba, apareciendo en un lugar, desapareciendo, y luego resurgiendo con una ferocidad aún mayor. Era una fuerza imparable, un enemigo invisible que se movía a su propio ritmo. Y Europa, ajena a la verdadera naturaleza de la amenaza, solo podía observar cómo las sombras se alargaban, envolviéndolo todo. Parte 2. Imagina una calle medieval. Antes de la plaga, el aire estaba lleno de vida. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el de los mercados abarrotados. Se escuchaban las risas de los niños, el griterío de los mercaderes y el tintineo de las herraduras de los caballos. De repente, todo eso se detuvo. La peste negra no llegó como un estruendo, sino como un susurro, luego un gemido, y finalmente un silencio aterrador. Los primeros en caer eran los más vulnerables, los pobres, los ancianos y los niños. Pero pronto, la muerte llamó a las puertas de las familias más ricas. La enfermedad se manifestaba de forma brutal. Una fiebre alta, delirio, vómitos de sangre y, lo más característico, los bubones. Hinchazones oscuras del tamaño de un huevo de paloma en las ingles, las axilas o el cuello. Eran el sello de la plaga. En ese escenario, la vida parecía transcurrir con cierta rutina. La gente acudía a misa, labraba la tierra, comerciaba en los mercados y contaba historias alrededor del fuego. Pero bajo esa aparente calma, algo oscuro se preparaba. Desde el lejano oriente, un enemigo invisible viajaba en silencio, aprovechando los caminos del comercio y los mares del Mediterráneo. Ese enemigo no llevaba espada ni armadura. No era un ejército, ni un reino conquistador. Era algo mucho más pequeño y a la vez infinitamente más aterrador. Una enfermedad que en pocos años borraría a millones de personas de la faz de la tierra. Hoy viajaremos a aquel tiempo sombrío. Descubriremos los orígenes de la peste, sus estragos, las creencias que la rodearon y las cicatrices que dejó en la mentalidad de la Edad Media. Un viaje al corazón de la muerte negra, a sus sombras y al miedo eterno que despertó en la humanidad. La historia comienza en Asia Central, en un mundo de caravanas, desiertos y rutas comerciales. Allí, en madrigueras de roedores y en el lomo de pulgas invisibles, nació la semilla de la catástrofe. La ruta de la seda no solo conectaba continentes a través del comercio, también fue el puente perfecto para que la peste bubónica se extendiera. Los mercaderes viajaban con seda,
especias y piedras preciosas. Pero sin saberlo, también transportaban pulgas infectadas con Yersinia pestis, la bacteria que cambiaría el destino del mundo. En 1346, un episodio macabro marcó el inicio del desastre en Europa, el asedio de Cafa, en Crimea. Los tártaros, al ver que la peste diezmaba a sus propios soldados, catapultaron los cuerpos infectados por encima de las murallas de la ciudad. El hedor, la descomposición y el miedo invadieron Cafa. Los comerciantes genoveses huyeron en barco, pero llevaban consigo algo peor que cualquier arma. Llevaban la peste en sus bodegas. En 1347, los barcos llegaron a Sicilia. Los marineros desembarcaban moribundos, con bubones inflamados y fiebre delirante. Mesina fue el primer puerto en caer, pero no sería el último. Marsella, Venecia, Génova, todos se convirtieron en puntos de partida de un mal que avanzaba con rapidez imparable. En apenas 2 años, Europa entera estaba envuelta en un mapa de muerte. Francia, España, Inglaterra, Alemania y los Países Bajos sucumbieron uno tras otro. Incluso lugares remotos, como Escandinavia e Islandia, sintieron el peso de la peste. Nadie podía escapar. Nadie podía comprender lo que estaba ocurriendo. Las consecuencias fueron inmediatas y aterradoras. Ciudades enteras quedaron desiertas. Calles que antes vibraban con mercados se llenaron de silencio y de campanas fúnebres. Imagina caminar por una aldea donde cada casa guarda silencio. En las puertas, marcas de cal indicaban que la peste había entrado. Dentro, familias enteras yacían muertas y el hedor de la descomposición impregnaba el aire. Los muertos eran tantos que los cementerios no daban abasto. Se cavaban fosas comunes donde los cuerpos eran arrojados unos sobre otros. En algunos lugares, los vivos apenas podían arrastrar los cadáveres de sus seres queridos hasta la calle para que alguien los recogiera. El miedo transformó las costumbres. La gente comenzó a evitar todo contacto. Familias abandonaban a los enfermos para salvarse. Los viajes disminuyeron, el comercio se detuvo, y en muchos lugares el hambre se sumó a la peste. Los ricos huían al campo, convencidos de que en la soledad podían escapar al contagio. Pero la peste no distinguía entre campesinos y nobles. Todos eran vulnerables. Europa se convirtió en un continente de luto. La vida medieval, ya dura, se volvió insoportable. En un mundo sin conocimiento científico, la peste fue interpretada como un castigo divino. Muchos creyeron que Dios estaba purificando a la humanidad de sus pecados. Procesiones de penitentes recorrían las ciudades, flagelándose hasta sangrar, implorando misericordia. Otros buscaban respuestas en las estrellas. Se decía que una rara alineación planetaria había liberado vapores envenenados. Los médicos afirmaban que el aire estaba corrompido y que el miasma envenenaba a quienes lo respiraban. Las supersticiones florecieron. Algunos creían que bastaba con llevar amuletos, perfumes o flores para protegerse. Otros confiaban en rezos específicos o en el humo de ciertas hierbas, y en medio del miedo surgieron chivos expiatorios. Muchos culparon a las minorías. Los judíos, en particular, fueron acusados de envenenar pozos y propagar la peste. Pogromos terribles se extendieron por Alemania, Francia y España, dejando aún más muerte y horror. La peste no solo mataba cuerpos, también alimentaba el odio y la irracionalidad. Europa del siglo XIV era un continente lleno de contrastes. Había ciudades en crecimiento, catedrales que desafiaban al cielo con sus torres góticas, mercados repletos de especias y telas, y campesinos que bajo el peso de la tierra sostenían con su sudor
el ritmo de la vida medieval. Era un mundo que miraba al futuro con esperanza, aunque cargado de supersticiones y de una religiosidad que lo impregnaba todo. Sin embargo, bajo esa apariencia de orden y fe, algo invisible se estaba gestando a miles de kilómetros, en regiones que muchos europeos apenas podían imaginar. Allí, en las vastas estepas de Asia Central, en madrigueras de ratas y en el lomo de pulgas diminutas, comenzó a germinar el horror. Nadie lo sabía, nadie podía preverlo, pero una sombra se preparaba para recorrer el mundo conocido. Una sombra que no vestía armadura ni portaba espada, sino que se movía silenciosa, escondida en los cargamentos de seda, en los barriles de grano, en las bodegas de los barcos. Era la peste, un enemigo diminuto y letal que cambiaría para siempre el curso de la historia. El comercio fue su cómplice. La ruta de la seda, aquel cordón que unía el Oriente con el Occidente, sirvió como puente para que la enfermedad viajara sin ser vista. Caravanas repletas de mercancías cruzaban desiertos y montañas, llevando consigo no solo riquezas, sino también el germen de la catástrofe. A través de caminos y puertos, el mal se fue desplazando lentamente hacia Europa, aguardando el momento de desatar su furia. El año 1346 marcó un giro macabro. En la ciudad portuaria de Cafa, en Crimea, se vivió uno de los episodios más siniestros de la historia. Los tártaros sitiaban la ciudad, defendida por comerciantes genoveses. Entre los sitiadores, la peste comenzó a hacer estragos. Y entonces, en un acto desesperado, los cadáveres infectados fueron lanzados con catapultas por encima de las murallas, como proyectiles de muerte. Imagina el horror de quienes veían caer aquellos cuerpos hinchados y hediondos, descomponiéndose bajo el sol. Fue la primera guerra biológica de la que tenemos registro. Los genoveses huyeron, subieron a sus barcos y abandonaron Cafa. Pero en las bodegas viajaban ratas infestadas de pulgas, y con ellas la peste se lanzó al mar. En 1347 los barcos llegaron a Sicilia. Allí, en Mesina, los habitantes vieron descender a marineros cubiertos de llagas, con bubones oscuros inflamados, febriles, delirando, muriendo en cuestión de días. Nadie entendía qué ocurría, nadie sabía cómo defenderse. Desde Sicilia, la sombra se expandió rápidamente. Marsella, Génova, Venecia, los grandes puertos del Mediterráneo fueron alcanzados, y desde allí, la peste viajó tierra adentro, arrasando aldeas y ciudades. En apenas 2 años, Europa entera estaba envuelta en una ola de muerte. Francia, España, Inglaterra, Alemania, los Países Bajos, Escandinavia. Ninguno escapó. Hasta Islandia, aislada por mares fríos, sintió el toque de la muerte negra. Las ciudades medievales, ya abarrotadas, fueron las primeras en caer. Sus calles estrechas, sus mercados llenos, su falta de higiene, se convirtieron en el terreno perfecto para el contagio. Bastaba con respirar el mismo aire, compartir el mismo espacio, para que el mal se transmitiera. Los cementerios se llenaron tan rápido que hubo que cavar fosas comunes. Cadáveres amontonados eran cubiertos con cal, mientras carretas recorrían las calles recogiendo cuerpos como si fueran despojos. El miedo se instaló en cada rincón. Las familias se deshacían. Padres abandonaban a hijos, hermanos a hermanos, esposas a maridos. Los lazos más sagrados se quebraban bajo la presión del instinto de supervivencia. Giovanni Boccaccio, testigo en Florencia, escribió que la gente moría como bestias, sin consuelo ni compañía, y que incluso los vecinos más cercanos evitaban mirarse unos a otros por temor a la infección. La peste transformó la vida cotidiana en un paisaje de pesadilla. Las campanas doblaban sin descanso, anunciando muertes
a cada hora. Las calles, antes bulliciosas, quedaron vacías. En las puertas de las casas, marcas con cal señalaban que la peste había entrado. El olor de la descomposición impregnaba el aire, un hedor que ni el humo de hogueras ni los perfumes podían disimular. En medio de esa desesperación, las explicaciones fueron tan variadas como perturbadoras. Muchos vieron en la peste un castigo divino. Dios, enfurecido por los pecados de la humanidad, había enviado la enfermedad para purgar a los hombres. Otros culparon a las estrellas, a una rara alineación planetaria que supuestamente había liberado vapores envenenados. Los médicos hablaban de miasmas, de aires corrompidos que envenenaban los pulmones. El miedo se instaló en cada rincón. Las familias se deshacían. Padres abandonaban a hijos, hermanos a hermanos, esposas a maridos. Los lazos más sagrados se quebraban bajo la presión del instinto de supervivencia. Giovanni Boccaccio, testigo en Florencia, escribió que la gente moría como bestias, sin consuelo ni compañía, y que incluso los vecinos más cercanos evitaban mirarse unos a otros por temor a la infección. La peste transformó la vida cotidiana en un paisaje de pesadilla. Las campanas doblaban sin descanso, anunciando muertes a cada hora. Las calles, antes bulliciosas, quedaron vacías. En las puertas de las casas, marcas con cal señalaban que la peste había entrado. El olor de la descomposición impregnaba el aire, un hedor que ni el humo de hogueras ni los perfumes podían disimular. En medio de esa desesperación, las explicaciones fueron tan variadas como perturbadoras. Muchos vieron en la peste un castigo divino. Dios, enfurecido por los pecados de la humanidad, había enviado la enfermedad para purgar a los hombres. Otros culparon a las estrellas, a una rara alineación planetaria que supuestamente había liberado vapores envenenados. Los médicos hablaban de miasmas, de aires corrompidos que envenenaban los pulmones. Las supersticiones crecieron como la peste misma. Algunos llevaban amuletos, otros confiaban en rezos, perfumes o ramos de flores. Surgieron remedios extraños: beber oro en polvo, untarse con grasa animal o incluso baños en vinagre hirviendo. Nada servía. La peste era implacable, y en medio del caos surgieron los chivos expiatorios. Muchos señalaron a los judíos, acusándolos de envenenar pozos. Pogromos sangrientos arrasaron comunidades enteras. Miles fueron asesinados injustamente, víctimas del miedo y de la ignorancia. La peste no solo mataba con enfermedad, también con odio. Pero más allá de la devastación, la peste transformó la mentalidad de toda una época. El mundo feudal comenzó a desmoronarse y nuevas ideas florecieron. La certeza de la fragilidad humana impulsó cambios en la economía, en la cultura y en la forma de entender la vida. El Renacimiento, con su exaltación de la humanidad y su búsqueda de conocimiento, no puede entenderse sin las sombras de la peste que lo precedieron. Hoy, siglos después, la peste negra sigue siendo un símbolo de lo desconocido, de lo invisible que acecha más allá de nuestro control. Fue la catástrofe que enseñó a Europa que el mundo podía cambiar en un instante, que la vida podía ser arrasada por un enemigo que no se ve, que no se oye, que no se entiende, y ese miedo, de alguna forma, aún habita en nosotros. Imagina cerrar los ojos y caminar por una calle medieval vacía, donde cada ventana está cerrada y cada puerta marcada. Imagina el sonido lejano de una carreta cargada de cuerpos, el crujir de las ruedas sobre la piedra y el eco de una campana que anuncia otra muerte. Ese es el eco de la peste negra, un eco que nunca se apagó del todo. Europa, antes de que la peste llegara, era un organismo vivo, complejo y contradictorio.
En sus ciudades resonaban las campanas de las catedrales, los pregones de los comerciantes, el bullicio de los mercados y el repicar de herraduras en las calles empedradas. Pero bajo esa apariencia de vitalidad existía una fragilidad latente. Las casas eran estrechas, mal ventiladas, las aguas residuales corrían por zanjas abiertas, y los animales convivían con los hombres en patios y establos. Era un caldo de cultivo perfecto para la enfermedad, aunque nadie entonces podía imaginarlo. Cuando la peste irrumpió, lo hizo como un espectro inesperado. Primero llegaron los rumores. Barcos en Sicilia con tripulaciones enteras enfermas. Ciudades en el sur de Francia donde la gente caía muerta en las calles. Muchos pensaban que era exageración, historias magnificadas por el miedo. Pero pronto, las campanas comenzaron a doblar más cerca, y las historias dejaron de ser rumores para convertirse en la realidad de cada aldea. Imagina un pueblo campesino en Castilla en 1348. Los campos de trigo ondean bajo el sol, y en el horizonte se acerca un viajero cansado, con la ropa desgarrada. Lo acogen en la posada, le dan pan y agua. A la mañana siguiente, el posadero está muerto, con bubones oscuros bajo las axilas. En pocos días, el pueblo entero cae en silencio. El viajero continúa su camino, llevando consigo la semilla invisible de la muerte. Así, como un suspiro contaminado, la peste se propagaba. En las ciudades, la situación era aún más terrible. Florencia, París, Londres, ninguna estaba preparada para la magnitud de la catástrofe. Las carretas recorrían las calles al amanecer, cargando cuerpos apilados como si fueran leña. Los sepultureros no daban abasto. En Florencia, según Boccaccio, se cavaban fosas enormes donde se arrojaban decenas, a veces cientos de cadáveres, uno sobre otro, como si el valor de cada vida se hubiera diluido en la avalancha de muerte. El miedo era tan intenso que el mismo aire parecía envenenado. La gente cerraba ventanas, huía de las ciudades al campo, o encendía hogueras en las plazas creyendo que el humo purificaba el ambiente. Otros untaban las paredes de sus casas con vinagre o hierbas aromáticas, convencidos de que así espantarían al mal. Pero nada funcionaba. La peste se infiltraba en todas partes, en las tabernas, en los conventos, en los palacios de los reyes y en las chozas de los campesinos. Los reyes y nobles tampoco eran inmunes. En Inglaterra, Eduardo III perdió a su hija Juana, que murió de peste en Burdeos, cuando iba a casarse con un príncipe de Castilla. En Francia, la nobleza se encerraba en sus castillos, pero aún allí, la enfermedad encontraba caminos. El poder no protegía contra lo invisible. Las explicaciones sobrenaturales se multiplicaron. Algunos aseguraban que demonios vagaban por las calles en forma de perros negros. Otros afirmaban haber visto extrañas luces en el cielo, interpretadas como señales apocalípticas. En Alemania, circulaban rumores de que grupos secretos, aliados con el diablo, habían extendido la plaga. La histeria colectiva alimentaba hogueras donde inocentes eran quemados. El impacto en los niños fue desgarrador. Muchos quedaron huérfanos de un día para otro, vagando por calles vacías, buscando comida entre restos. Algunos eran recogidos por monasterios o por almas piadosas, pero muchos otros morían abandonados. La infancia se convirtió en un recuerdo frágil. Los médicos de la época, aunque vestidos con sus túnicas y máscaras de pico, poco podían hacer. Algunos practicaban sangrías, pensando que liberar sangre corrupta curaría al enfermo. Otros aplicaban cataplasmas de hierbas o quemaban azufre bajo la cama del moribundo. A veces el remedio era peor que la enfermedad. La ciencia estaba lejos de comprender que el culpable era una bacteria
transmitida por pulgas de ratas. El paso de la peste cambió incluso la relación con la muerte. Antes, la muerte era un evento ritualizado, rodeado de familia, con responsos y ceremonias. Durante la peste negra, en cambio, la muerte se volvió impersonal. Cuerpos arrojados a fosas comunes sin nombre, sin oración, sin despedida. Para una sociedad profundamente religiosa, aquello era casi peor que la propia enfermedad. Morir sin sacramentos, sin reposo espiritual. Con el tiempo, la peste también moldeó la cultura. El arte se oscureció. Proliferaron las imágenes de esqueletos, de relojes de arena, de calaveras recordando la brevedad de la vida. Los frescos de danzas macabras mostraban a reyes, papas, campesinos y niños tomados de la mano con la muerte en un baile eterno. Era la certeza de que nadie escapaba a su abrazo. Incluso la literatura cambió. El Decamerón, escrito en plena peste, es un ejemplo de cómo los hombres intentaban huir del horror mediante historias. 10 jóvenes florentinos se refugiaron en una villa en el campo, contándose cuentos para distraerse del desastre que asolaba la ciudad. Ese marco narrativo no solo reflejaba el ingenio humano, sino también su necesidad desesperada de escapar mentalmente del miedo. En los puertos medievales, la vida transcurría con bullicio constante. El sonido de las gaviotas, los gritos de los mercaderes ofreciendo especias, vino y telas, y el olor mezclado de pescado, brea y humo. Nadie podía sospechar que escondidas en las bodegas, pequeñas ratas portaban consigo el fin de toda esa cotidianidad. Los marineros que descendían de los barcos no parecían traer riquezas ni fortuna, sino manchas oscuras en la piel, fiebre ardiente y tos ensangrentada. Bastaba que un comerciante estrechara la mano equivocada o que un niño se acercara demasiado para que el destino del pueblo entero quedara sellado. La peste avanzaba como un ejército invisible. No había caballos ni tambores que anunciaran su llegada, solo el silencio que dejaba tras de sí. Antes de la peste, ciudades como Florencia, París o Londres eran el orgullo de la cristiandad. Sus calles, aunque estrechas y malolientes, bullían de actividad. Los artesanos golpeaban el hierro. Las lavanderas cantaban mientras trabajaban junto al río y las campanas marcaban el ritmo de los rezos. Pero cuando la peste entraba en ellas, todo cambiaba. Calles que antes eran mercados llenos de colores se convertían en corredores de sombras. Las ventanas cerradas daban la sensación de que cada casa era un ataúd. En algunos barrios, la peste avanzaba tan rápido que se cerraban calles enteras, clavando maderas en las puertas para encerrar dentro a los enfermos junto a los sanos. Era una condena silenciosa. No abrir más, no salir jamás. Las crónicas de la época describen un mundo que se desmoronaba. Giovanni Boccaccio, en Florencia, relataba cómo los cuerpos eran arrojados en fosas comunes, unos encima de otros, como si hubieran dejado de ser personas y se hubieran convertido en simple carga. Las familias se disolvían. Padres abandonaban a hijos, hermanos huían de hermanos. El miedo era tan grande que los vínculos más sagrados eran quebrados por el instinto de supervivencia. La peste no solo mataba cuerpos, también mataba la confianza, la compasión, la humanidad misma. Imagina caminar por una calle medieval en plena peste. Las puertas de las casas están selladas con maderas, pintadas con cruces de cal, para advertir que dentro yace la enfermedad. El aire huele a humo y a descomposición. El único sonido es el chirrido de una carreta que avanza lentamente, cargada de cadáveres envueltos en telas. Una campana lejana dobla sin descanso, marcando el paso de los muertos. No hay pregones de vendedores, no hay risas de niños, solo el silencio pesado de un mundo que se apaga. Las supersticiones crecieron junto al miedo. Muchos creían
que Dios castigaba los pecados de la humanidad y que la única forma de aplacar su furia era a través del dolor. Así surgieron los flagelantes, hombres que recorrían pueblos y ciudades golpeándose con látigos hasta sangrar, entonando cánticos lúgubres en medio de las plazas. Otros miraban al cielo buscando señales, asegurando que la alineación de los planetas había liberado un veneno en el aire. Algunos cargaban amuletos, flores, piedras talladas o reliquias, convencidos de que podían engañar a la muerte. Ninguna de esas creencias funcionaba, pero en un mundo sin respuestas, cualquier explicación era mejor que aceptar el misterio absoluto del mal. En medio del caos, la necesidad de encontrar culpables desató una ola de odio. Los judíos fueron acusados de envenenar pozos y de invocar la peste con artes prohibidas. Comunidades enteras fueron arrasadas en pogromos brutales, con hombres, mujeres y niños asesinados en plazas o quemados en hogueras. El miedo se transformó en violencia y la peste añadió a su cosecha de cuerpos la sangre de inocentes. Los médicos, incapaces de detener la catástrofe, se convirtieron en figuras siniestras. Sus máscaras con picos de ave, rellenos de hierbas aromáticas, los hacían parecer espectros entre los moribundos. Creían que el aire estaba envenenado y que los aromas fuertes podían filtrarlo. Con bastones examinaban a los enfermos sin tocarlos directamente, pero sus remedios eran inútiles: sangrías, pociones, baños en vinagre. La medicina, limitada por la ignorancia, solo aumentaba la desesperación. Sin embargo, esas figuras quedaban grabadas en la memoria como un símbolo eterno de la impotencia humana frente a lo desconocido. Las consecuencias de la peste fueron devastadoras. Se calcula que entre un tercio y la mitad de la población europea murió en apenas 5 años. Ciudades enteras perdieron más de la mitad de sus habitantes. Aldeas quedaron vacías. Campos sin cultivar se llenaron de maleza. El mundo feudal, basado en la abundancia de campesinos, comenzó a resquebrajarse. Los sobrevivientes, escasos y valiosos, exigieron mejores condiciones, salarios más altos, libertad frente a la servidumbre. El poder de los señores feudales se tambaleó, y aunque aún pasarían siglos antes de que cayera por completo, la peste negra sembró la semilla de un nuevo orden. El arte y la cultura absorbieron el eco de la tragedia. Surgieron pinturas y frescos de danzas macabras, donde esqueletos tomaban de la mano a reyes, papas, mendigos y niños, llevándolos a un baile eterno hacia la tumba. La muerte ya no era un tránsito sagrado, sino una presencia cotidiana, inevitable y burlona. En la literatura, obras como el Decamerón mostraban el intento de escapar mentalmente del horror, refugiándose en cuentos y relatos mientras el mundo se desmoronaba afuera. La peste no desapareció de un día para otro. Siguió regresando en oleadas. Cada generación vivió nuevos brotes, y el fantasma de la enfermedad se quedó grabado en la memoria colectiva. Incluso cuando Europa entró en el Renacimiento, la herida seguía abierta. Cada rumor de fiebre despertaba el terror. El eco de aquella oscuridad acompañó a los europeos durante siglos. Y hoy, al mirar hacia atrás, la peste negra sigue siendo una advertencia. Fue un recordatorio brutal de la fragilidad humana, de la rapidez con que un mundo entero puede desmoronarse frente a lo invisible. Fue también una fuerza que transformó la historia, que moldeó el arte, la religión, la economía y la mentalidad de Europa. Fue la sombra que enseñó a una civilización que la muerte no distingue entre reyes y campesinos, entre ricos y pobres, entre santos y pecadores. El arte y la cultura absorbieron el eco de la tragedia. Surgieron pinturas
y frescos de danzas macabras, donde esqueletos tomaban de la mano a reyes, papas, mendigos y niños, llevándolos a un baile eterno hacia la tumba. La muerte ya no era un tránsito sagrado, sino una presencia cotidiana, inevitable y burlona. En la literatura, obras como el Decamerón mostraban el intento de escapar mentalmente del horror, refugiándose en cuentos y relatos mientras el mundo se desmoronaba afuera. La peste no desapareció de un día para otro. Siguió regresando en oleadas. Cada generación vivió nuevos brotes y el fantasma de la enfermedad se quedó grabado en la memoria colectiva. Incluso cuando Europa entró en el Renacimiento, la herida seguía abierta. Cada rumor de fiebre despertaba el terror. El eco de aquella oscuridad acompañó a los europeos durante siglos. Y hoy, al mirar hacia atrás, la peste negra sigue siendo una advertencia. Fue un recordatorio brutal de la fragilidad humana, de la rapidez con que un mundo entero puede desmoronarse frente a lo invisible. Fue también una fuerza que transformó la historia, que moldeó el arte, la religión, la economía y la mentalidad de Europa. Fue la sombra que enseñó a una civilización que la muerte no distingue entre reyes y campesinos, entre ricos y pobres, entre santos y pecadores. Imagina ahora cerrar los ojos y escuchar el silencio de una ciudad medieval tomada por la peste. Imagina el viento moviendo las telas que cubren cuerpos en las calles, el crujir de una carreta cargada de muertos y el repicar de una campana que anuncia otra vida perdida. Ese es el sonido de la peste negra, un sonido que, aunque lejano en el tiempo, todavía resuena en nuestra memoria como un eco que se niega a morir. Y así, entre las sombras de la Edad Media y el eco de las campanas que nunca dejaron de sonar, la peste negra nos recuerda que la historia está llena de misterios que aún hoy estremecen nuestra imaginación. Cada susurro del pasado nos habla no solo de la fragilidad humana, sino también de nuestra capacidad de resistir, de aprender y de transformar el miedo en memoria. Si esta narración te ha hecho viajar en el tiempo, si has sentido la atmósfera oscura de aquellas calles silenciosas y has descubierto secretos que permanecen escondidos en las páginas de la historia, te invito a acompañarme en más recorridos como este. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que juntos sigamos explorando las sombras, los enigmas y los acontecimientos que marcaron el destino de la humanidad. Porque la historia no es solo pasado, es un espejo en el que aún podemos vernos reflejados.